Dios quiere que esperes en su presencia, porque son los que esperan. Escucha bien, los que tienen nueva fuerza son los que esperan. Los que entran a su presencia son los que esperan en la oración. No solamente ores, sino que quédate esperando después de que tú oras. Escucha bien, muchas personas oran, se presentan ante Dios 10 minutos, 5 minutos, hablando y hablando y hablando, pero no te quedas esperando. Quédate en silencio, adóralo en tu mente, adóralo en tu corazón. No tengas prisa cuando pasas tiempo con Dios. Tranquilo, tranquila, no te desesperes. Entra a su presencia sin prisa. Que la preocupación, la desesperación cuando tú oras no es de Dios, es de la carne. Porque tu carne te va a desesperar aún cuando estás orando. Porque ella sabe que si tú oras, pero si ella te desespera, no vas a encontrar paz en la oración. Pero cuando tú aprendes a esperar en su presencia te renueva. Una vez yo estaba muy desesperado, escucha bien. Una vez yo estaba orando, pero estaba muy desesperado. Quería levantarme rápido, porque me sentía sin fuerza, no hallaba qué decirle a Dios. Pero ahí vino Dios y me recordó Isaías 40:31, los que esperan. Y el Señor me enseñaba que una de las razones por la cual tú y yo tenemos que esperar cada vez que oramos es porque Dios no se le revela a tu carne. Dios quiere manifestarse a tu espíritu. Cada vez que tú oras y esperas, tu carne comienza a morir. Las voces negativas de tu carne comienzan a quietarse. Hay voces negativas de tu carne cuando tú oras que no te dejan percibir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay voces de tu carne que te confunden. Mientras tú estás orando y hay una guerra de tu carne en tu mente, pensamientos negativos, voces del enemigo, no puedes percibir la paz de Dios. Dios tiene que esperar que tu carne muera para Él depositar su fresca unción, para Él depositar esa voz en tu interior. Porque Dios no le habla a personas distraídas. Cuando tú estás orando y tienes guerras en tu mente, estás distraído. No puedes percibir la voz de Dios. No puedes percibir la guianza de Dios en tu interior. Por eso Dios primero espera que tu carne muera para Él poder depositar su voluntad en tu corazón. Pero Él tiene que esperar que tu carne muera. ¿Por qué razón? Porque mientras tú estás orando, mientras las voces negativas de tu carne y del enemigo en tu mente no se aquietan, no vas a poder discernir la voluntad de Dios. Incluso toda persona que ora sin aquietar su mente, su carne dentro de su interior, es una persona que se levanta lo mismo. Hay personas que a pesar de que oran, se ponen a orar cargadas y se levantan cargadas. Hay personas que se tiran a orar tristes y se levantan tristes. Pareciera que nada cambia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a esperar en la presencia de Dios. Cada vez que tú te presentes delante de Dios de madrugada, tienes que aprender a esperar en su presencia. Porque David en el Salmo 5:3 no solo buscaba a Dios de mañana, no solo oraba. Él dice, oraré, te buscaré de mañana y esperaré. El esperar es clave para entrar a la presencia de Dios, porque cuando tú esperas, tu carne muere. Cuando tú esperas, las voces negativas en tu interior se acallan. Las voces de tu carne, las voces del enemigo se acallan cada vez que tú oras. Por eso mientras tú estás esperando, tu carne está menguando. Las voces negativas se están acallando. Y cuando todo se acalla dentro de tu interior, Dios transmite la voz de Él en tu corazón para que puedas discernir la voluntad de Dios para tu vida. Por eso que Pablo dice, transformen su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo tú esperas en la oración? Cada vez que tú ores, en experiencia personal, cada vez que yo me siento cargado, escucha bien, cada vez que yo me siento cargado, que me siento triste, me siento preocupado, tengo un problema que no hay qué hacer, lo primero que yo hago es que le presento a Dios mi preocupación, ya sea por 5 minutos, por 4 minutos, y luego después de esos 4 minutos yo me quedo en silencio. Recuerda, Dios sabe, antes de que tú pidas algo, ya Dios lo sabe. Escucha bien, Dios sabe lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas, Dios tiene, escucha bien, Dios tiene cosas más importantes que decirte que las que tú tienes que decirle a Él. ¿Por qué? Porque tú no conoces lo que Dios tiene para tu vida, pero Dios sí conoce lo que tú necesitas. Dios conoce lo que tú estás pasando. Es decir, que es más importante que Dios te hable a ti que tú le hables a Dios. No estoy diciendo que no debes hablarle a Dios. Claro que es importante, pero tienes que aprender a entender que Dios tiene cosas que decirte. Por eso yo en muchas ocasiones, cuando me siento cargado,
lo primero que hago, oro por 5 minutos, 2 minutos y le digo, Señor, me siento cargado, ayúdame, te entrego mis cargas. A veces lo más que oro en palabras son 5 minutos, 2 minutos, pero me quedo esperando 40 minutos, 1 hora. Comienzo a adorarlo en mi mente, comienzo a adorarlo en mi corazón. Y mientras yo estoy en silencio, adorándolo en mi mente, mi carne comienza a menguar. De pronto comienzo a percibir la paz de Dios. De pronto comienzo a sentir la fortaleza en mi interior. De pronto siento que las voces negativas se acallan. De pronto siento que toda guerra sobre mi mente comienza a callarse. He aprendido que el esperar es más poderosa que tus palabras. Escucha bien, aprender a esperar en Dios es más poderoso que tus propias palabras. Hay muchas personas que oran y que oran y que hablan y no esperan en Dios. Debes de aprender a orar y a esperar en Dios. Te voy a decir por qué. Cristo dijo en Mateo capítulo 6 que antes de que tú le pidas algo al Padre, ya el Padre lo sabe. Jesucristo dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. David decía en el Salmo 139, no he dicho la palabra y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Es decir, que antes de que tú le digas algo a Dios, ya Dios lo sabe. Lo que tú necesitas es esperar en silencio, quedarte de rodillas. Mira, yo he aprendido este secreto, el poder de aprender a esperar en la presencia de Dios. Si tú te llevas este secreto en tu corazón cada vez que oras, te garantizo que tu vida espiritual va a cambiar. Yo he aprendido que el esperar en la oración es clave, porque cuando tú esperas, entras a la presencia de Dios. Cuando tú esperas, tu carne muere. Cuando tú esperas de rodillas, las voces negativas en tu interior comienzan a callarse. Dios comienza a darte paz. Toda voz negativa comienza a silenciarse. Y en vez de escuchar las voces negativas de tu mente, mientras estás esperando, vas a percibir la voz de Dios. Y tú sabes qué produce la voz de Dios en tu interior. Produce vida, produce fuerza, produce poder, produce descanso. Mira, yo puedo estar muy cargado, escucha bien. Yo puedo estar muy cargado, pero cada vez que me tiro a orar y después de que me levanto de orar, hay una fuerza que Dios nos da mediante la oración. Y cuando aprendemos a esperar, Dios nos da nuevas fuerzas. El aprender a esperar en la oración es clave. Si tú tomas este secreto cada vez que oras y aprendes a esperar en Dios, te garantizo que la oración será efectiva y tendrá resultado cada vez que ora. Porque hay personas que oran, pero a pesar de que oran, no encuentran descanso, porque no aprenden a esperar. Hay personas que oran, hablan y se levantan lo mismo. Se levantan cargados, se levantan tristes. Pareciera que la oración no funciona. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que oras, no te quedas esperando de rodillas. No se trata de cuántas palabras tú le digas a Dios cuando oras. Se trata cuánto tú te quedas esperándolo, cuánto tú lo adoras en tu mente, cuánto tú le demuestras que quieres estar con Él. Hay personas que lo único que quieren es que Dios les conteste sus peticiones, pero no anhela pasar con Él. Mucha gente quiere la bendición, pero no quiere pasar tiempo con el Dios de la bendición. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos quite el problema, pero no queremos pasar tiempo con el Dios que nos quiere quitar el problema. Aprender a esperar en oración es clave. Por experiencia personal me he dado cuenta que por muy cargado que me encuentre, por muy triste que yo me encuentre, si tú me das 1 hora, te garantizo que después de que me levanto de orar, me siento renovado, me siento lleno de paz, lleno de gozo. Las voces negativas se acallan. La carne deja de controlarme, comienza a controlarme el Espíritu Santo. Mi mente es transformada, renovada mediante el poder del Espíritu Santo, mediante la espera en la oración. Aprender a esperar en la oración es clave. Si tú quieres encontrar descanso cada vez que ores, tienes que aprender a esperar. No solo se trata de orar, se trata de orar y aprender a esperar. Escucha bien, cuando yo me encuentro, escucha, yo quiero darte una palabra que te va a ser de mucha bendición. Cuando yo me encuentro cargado, cuando yo me encuentro sin nada que decirle a Dios, muchas veces lo más que le oro a Dios son 2 minutos. Y le hablo dependiendo de lo que estoy pasando. Le digo, Señor, si estoy cargado, le digo, Señor, ayúdame. Me siento cargado, quítame esta carga, dame fuerza, ayúdame, pongo en tus manos todas mis cargas y me quedo en silencio. A lo mejor oré 2 minutos con mis palabras, pero me quedé de rodillas esperando 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, adorándolo en mi mente. Cuando menos acuerde, siento que algo se va rompiendo. Siento que Dios como va quitando cargas. Mientras estoy esperando,